Bueno, chicos, hoy lo que vamos a ver es teorema de Pitágoras y trigonometría. Estos dos temas los puse juntos, si bien teorema de Pitágoras creo que la mayoría ya lo ha visto, los puse juntos porque estamos hablando en los dos casos de triángulos rectángulos. En el teorema de Pitágoras lo vamos a trabajar cuando tengamos la medida de dos catetos y tengamos que averiguar la medida de la hipotenusa, o tengamos la medida de un cateto y la hipotenusa y tengamos que averiguar la medida del segundo cateto. Hablando de catetos e hipotenusa, no les dije qué es cada cosa. Triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado más largo que tiene un triángulo rectángulo. Mientras que los catetos son los dos lados que forman un ángulo recto. Entonces, con esta definición no podemos equivocarnos y por ese motivo les puse distintos triángulos rectángulos para que nos demos cuenta. Acá tengo la hipotenusa, lado más largo, cateto y cateto. Hipotenusa, cateto y cateto. Hay una fórmula que es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. O si despejamos hipotenusa, el cuadrado pasa como raíz y me va a quedar que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Vamos a un ejemplo. Supongamos que yo tengo un triángulo rectángulo que, por ejemplo, uno de los catetos mide 3 centímetros y la hipotenusa mide 7. Entonces, primero, siempre que trabajemos con este tipo de situaciones, tenemos que tener en claro cuáles son los datos y qué es lo que yo tengo que averiguar. No calcular por calcular porque si no estamos en el horno. Escribo la fórmula y una vez que tengo esto digo, bueno, la hipotenusa es 7. Ya lo tenía acá anotado. Un cateto mide 3 centímetros. Entonces, hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado, más el otro que no lo conozco. Si quieren le ponen la letra C o le ponen la letra X o como quieran ponerle. Cuestión, 7 al cuadrado me da 49, centímetros al cuadrado es centímetros por centímetros, que me va a dar centímetros cuadrados. A no confundirse este cuadrado que solamente afecta a centímetros con este cuadrado que le afecta a este y al número 7 también. De la misma manera voy a hacer 3 al cuadrado 9 centímetros cuadrados más x cuadrado. Acá me faltó, acá tiene un más. Ahora lo arreglo. Acá va un más. Más x al cuadrado. El 9 centímetros cuadrados está sumando al x cuadrado, va a pasar hacia el otro lado del igual con su operación opuesta, o sea, con el menos. Me va a terminar quedando 49 centímetros cuadrados menos 9 centímetros cuadrados, 40 centímetros cuadrados. El cuadrado de la letra X lo pasé con su operación opuesta, o sea, con la raíz. Raíz de 40 centímetros cuadrados, voy a la calculadora, pongo raíz de 40 igual y me dio 6,32. Acá hay un temita, raíz cuadrada de centímetros cuadrados es como que se cancela porque son operaciones inversas y me va a terminar quedando centímetros. Hago otra aclaración. Cuando hago raíz de 40 es 6,32 y tiene infinitos decimales. Lo que hago es redondearlo con los primeros dos decimales y lo aproximo. De este igual se pasó a este símbolo que se llama aproximadamente, ¿sí? Acá tengo una aclaración para los que les cuesta todavía redondear. Supongamos que haciendo una cuenta cualquiera, yo tengo que redondearlo con los primeros dos decimales. Tengo 9,2195 infinitos decimales. Y yo tengo que redondearlo con los primeros dos. Entonces yo lo que hago es cortar acá. Miro cuál es el tercer decimal. Si el tercer decimal es 0, 1, 2, 3 o 4, lo que va a pasar es que va a quedar igual, acá lo tienen anotado, y me va a quedar 9,21. Ahí nomás. Ahora, si el tercer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9,
lo que va a hacer es sumar 1 a este. En este caso, como es 9,219, el tercer decimal está en este grupo, lo que me va a terminar quedando al redondear con los primeros dos decimales, me va a terminar quedando 9,22. Eso es un tip para que se acuerden, para que lo tengan. Vamos a ir ahora con trigonometría. A ver, hacemos un resumen. Teorema de Pitágoras, tengo triángulo, rectángulo y tengo la medida de dos lados y tengo que averiguar el tercero. En trigonometría tengo triángulo, rectángulo, pero en este caso tengo la medida de un solo lado y la medida de un ángulo. Y acá empezamos a trabajar con ángulos. Nosotros sabemos que este es un triángulo rectángulo, por lo tanto este es un ángulo recto, pero este y este pueden medir lo que querramos. Menor a 90, ¿no? Bien, nosotros acá en Teorema de Pitágoras, el lado más largo era la hipotenusa, cateto y cateto, como dije hace un rato. En este caso también, pero va a haber una diferenciación entre los catetos. Va a haber cateto adyacente y cateto opuesto, dependiendo de dónde esté el ángulo con el que estemos trabajando. A ver, hipotenusa, cateto, cateto. Estamos hablando con el mismo triángulo rectángulo. Hipotenusa, cateto, cateto. El tema es este. Yo les voy a dar, por ejemplo, en un ejercicio cualquiera, como dato este ángulo. Entonces, este ángulo va a hacer que el cateto, cateto se diferencia entre cateto opuesto, que es el que no forma al ángulo. El ángulo está formado por este y por este. El cateto opuesto es el que no está formado por el ángulo. Y el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa. De la misma manera, ahora estos dos triángulos rectángulos que eran iguales, ahora yo en este ejemplo te puse este ángulo. Vamos con este. Pongo este ángulo de dato, por ejemplo, en un ejercicio. Va a hacer que el cateto y cateto, que en este caso era adyacente y opuesto, como yo tengo este ángulo, voy a tener el cateto opuesto, que es el que no forma ese ángulo, y el cateto adyacente, que es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa. Acá les puse otros dos ejemplos del mismo estilo. ¿Para qué me sirve todo esto? Tanto enrosque. ¿Por qué? Porque yo tengo acá una palabra que la van a insultar probablemente, pero los va a ayudar para este tipo de casos. Esta palabra resume, es un machete de iniciales. Piénsenlo como un machete que les va a dar una mano. SOCATOA. ¿Qué quiere decir? Seno, coseno y tangente. Si ustedes miran la calculadora científica, si no tienen calculadora científica, en la científica del celular, tienen sen o sin, cos o, sí, cos es sí o sí en los dos, en la calculadora o en el celular es lo mismo, y tan, que es tangente. ¿Qué es esta O y esta H? Esta A y esta H, esta O y esta A. Seno del ángulo que les vaya a dar es igual a cateto opuesto sobre H de hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos, tranquilos, no se asusten. Vamos a un ejemplo. Tengo un triángulo rectángulo, donde tengo como datos el ángulo que mide 36 grados y tengo 25 metros. No tengo ni la hipotenusa ni el cateto adyacente. Entonces, antes de arrancar a tirar cualquier fórmula, analicemos los datos que tenemos. Tengo datos, el ángulo, y por otra parte tengo el cateto opuesto. Lo que voy a hacer es buscar. Primero defino qué quiero, si calcular la hipotenusa o el cateto adyacente. Los dos juntos no se puede. Así que en este caso lo que hice fue, calculo la hipotenusa. Entonces, si yo quiero calcular la hipotenusa, tengo que buscar una fórmula que tenga la hipotenusa
el cateto opuesto, que lo tengo como dato, y el ángulo, que en realidad todas tienen el ángulo. Así que eso descartado. Entonces busco hipotenusa y cateto opuesto. Acá en SO, tengo cateto opuesto e hipotenusa y tengo el ángulo. Así que sí o sí tengo que usar esta. Entonces, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazo seno de 36 grados es igual a cateto opuesto, que es de 25 metros, sobre la hipotenusa. En calculadora, acá lo tenemos, van a apretar sin 36 igual. Giro y vamos a seguir con la explicación. A ver si se ve todo. Me parece que un poquitito por acá. Bien, sigo entonces. Habíamos dicho que tengo seno de 36 es igual a 25 metros sobre hipotenusa. Cuando apreté sin 36 igual, me dio 0,59 y con infinitos decimales. Redondeamos con los primeros dos. Y me va a quedar, la hipotenusa acá está dividiendo. Si está dividiendo, tiene que pasar para el otro lado multiplicando. Y entonces de esa forma me quedó 0,59 por hipotenusa es igual a 25 metros. La hipotenusa es una letra que tengo que averiguar su valor. Entonces tengo que despejarla. Siempre en el numerador. Esto no puede ir mágicamente para arriba porque ahí va a estar re mal. Paso a paso. Entonces, este 0,59 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Voy a hacer 25 dividido 0,59 y me quedó que la hipotenusa mide 42,37 metros. Calculo ahora el cateto adyacente. Para eso busco una fórmula que tenga cateto adyacente y cateto opuesto, que es el dato que me había dado el ejercicio. Entonces, si yo miro las fórmulas, yo sé que en tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces voy a reemplazar. Digo, tangente de 36 grados, que era el ángulo que yo tenía como dato, es igual a cateto opuesto, que mide 25, sobre cateto adyacente. El cateto adyacente está dividiendo, pasa multiplicando hacia el otro lado. Apreté en la calculadora tan 36 igual y me dio 0,73. 0,73 está multiplicando al cateto adyacente. Tengo que despejar esto. Pasa dividiendo. Hago 25 dividido 0,73 y me termina dando que el cateto adyacente es 2,74 metros. Vamos al ejemplo 2 y ya termino. A ver si se ve. Sí, se ve todo. Ejemplo 2. Supongamos que yo ahora tengo un triángulo rectángulo donde el ángulo mide 31 grados y la hipotenusa, en este caso les estoy dando solo la hipotenusa, en el caso anterior era el cateto opuesto, la hipotenusa mide 15 centímetros. Entonces, calculo el cateto opuesto. Por decir algo, si quería podría calcular primero el adyacente. Yo arranqué con el opuesto. Entonces busco una fórmula que contenga cateto opuesto e hipotenusa. Acá les escribí por las dudas, o sea, tiene que estar la letra O y la letra H. Acá tengo la O y la H. Acá tengo la A y la H, o sea, no me sirve. Acá tengo la O y la A. Me quedo con esta. Entonces, digo, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de 31 grados, que es el ángulo, es igual a cateto opuesto, que no lo conozco, sobre la hipotenusa, que mide 15 centímetros. Aprieto en la calculadora sin 31 igual y me da 0,52. El 15 que está dividiendo a cateto opuesto va a pasar multiplicando hacia el otro lado y calculo esto, porque la letra ya me quedó del otro lado. Entonces 0,52 por 15 centímetros, 7,8 centímetros. Es igual al cateto opuesto. O sea, esto mide esto que está acá. Vamos al cateto adyacente, que era el otro que me quedaba. Busco una fórmula que tenga adyacente, o sea, la letra A y la H. En este caso, A y H la tengo acá.
Entonces, K con H era coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazo el ángulo por 31, la hipotenusa por 15 y hago la misma cuenta, o sea, cos 31 igual en la calculadora y me va a dar 0,86. El 15 centímetros está dividiendo al cateto adyacente, va a pasar multiplicando 0,86 por 15 centímetros me da 12,9 centímetros, que es igual al cateto adyacente.